Hola estudiante, bienvenido a este curso de Lengua Española 3 de la UFMS Digital. Yo soy la profesora Marta Francisco de Oliveira y vamos a empezar este módulo 1, Relatos e Historias de Paisajes y Culturas. Así que nuestra intención es hablar de cómo hacer relatos, cómo mirar hacia las historias, nuestras historias personales, la historia oficial y otras historias que nos hablan de nuestro entorno, los paisajes, simbólicos o físicos igual, y luego las culturas que conforman nuestra forma de estar en el mundo, de ser y vivir. Esta unidad primera va a tratar de identidad cultural y memorias. Así que vamos a ver algunos contenidos de lengua, algunos contenidos de expresión, temas que podrían ser posibles tratar en una clase con estos temas y luego algunos contenidos de estructura misma de la lengua. Así que intentaremos relacionarlos todos, pero la idea es que en un curso de lengua 3 este material o estas ideas puedan ser utilizadas para que tú puedas tratar de hablar, tratar de escribir y desarrollar sus habilidades y competencias en la lengua española. Muy bien, pensando la relación entre lengua o la lengua como una forma de expresión de la identidad, vamos a tratar un poquito de pensar los paisajes de la vida de uno a nivel muy personal, los paisajes de mi vida, hacer los relatos de mi historia, las historias que llegan a uno mismo, a cada persona. Vamos a comprender, claro, que nos expresamos nuestra identidad a través de la lengua que es heredada de la familia, del grupo social al que pertenecemos. Así que vamos a tratar de la relación entre la vida, la cultura, los sentidos del mundo que se desarrollan a partir del espacio, ya sea el espacio físico o el espacio metafórico. Esta relación con el espacio se percibe a través de los paisajes, es decir, el entorno ya como elemento físico, natural, pero además como metafórico o simbólico. Una cosa que nos interesa a veces tratar cuando pensamos en la constitución de la identidad son los recuerdos de la niñez, las memorias que nos dan sentido como personas y que componen, claro, nuestra identidad a muy temprana edad y forman este camino, esta construcción hasta la identidad de una persona adulta. Así que de una forma más específica vamos a tratar del pasado y su relación con el presente. En las estructuras gramaticales de la lengua vamos a tratar de las formas de expresión de los pasados en español. Así que los elementos comunicativos para trabajar con los paisajes tienen que ver con las posibilidades de descripción de este entorno. Así que para la lengua vamos a utilizar los sustantivos, también los adjetivos, porque ambos pertenecen a la clase de los nombres, así como podemos utilizar otros distintos calificadores y auxiliares como los artículos, los pronombres determinantes, especificadores de género, el número de cantidad y otros en general. Igual, para tratar de acciones, pensar la relación con el tiempo, los pretéritos nos ayudan. Así que en español, los pretéritos perfecto compuesto y el pretérito indefinido, también conocido como pretérito perfecto simple, nos ayudan a tratar del pasado. Lo mismo el pretérito imperfecto, como una acción pasada, pero que está ocurriendo en el momento pasado a que nos referimos. Y también vamos a introducir la idea del pretérito pluscuamperfecto, un pretérito que es también compuesto y quizás sea una novedad para los estudiantes del curso 3. Además, podemos pensar que hacer un relato en el pasado es posible utilizando lo que llamamos presente histórico. Es el presente del modo indicativo y que sirve para hablar de una realidad que ocurrió hace mucho tiempo, pero que sigue exactamente como una verdad
incontestable. Recordar el pasado y hablar de recuerdos es algo que hacemos naturalmente, porque compone nuestra identidad pensar a través de estas memorias. Así que siempre vamos a recordar el pasado y vamos a hablar de estos recuerdos como es que nos marcan hasta la actualidad. Te pido entonces un ejercicio. Busca una foto para que pueda pensar en tus mismos recuerdos, en tu mismo pasado. Mira una foto más antigua que podría ser de la niñez, de la adolescencia, y luego la intención es que puedas observar estas construcciones aquí presentadas y puedas utilizarlas para mirar estas fotos y producir algunas expresiones orales o escritas con esta relación con el pasado. Una estructura interesante que se puede utilizar es esto de acordarse. Yo me acuerdo o yo no me acuerdo. Me acordaba o no me acordaba de algo. Por ejemplo, no me acordaba de esta foto, de esta situación, de este suceso en mi vida. Luego, una descripción mirando el momento captado por la fotografía, que va a aparecer algo, un pasado que está ahí plasmado en la imagen, como si estuviera ocurriendo en este momento pasado. Se puede utilizar el pretérito imperfecto para hacer una descripción, como yo tenía tales rasgos físicos igual, tenía el pelo de una forma, la ropa así o tal, algunos sentimientos o otras descripciones en general que son personales o quizás también de estas situaciones. Por ejemplo, tratando de la foto misma, hace mucho tiempo que no la veo, no había vuelto a verla desde muchos años, desde la adolescencia o desde hace mucho tiempo cuando algo pasó. Así que aquí tenemos algunos ejemplos de formas de expresión a través de la introducción de la foto y utilizamos aquí distintos tiempos verbales. Así que siempre que tenemos un conjunto de acciones pasadas en secuencia, podemos utilizar tiempos verbales del pasado distintos. Y esto va a tener que ver entonces con la intencionalidad, los afectos, hasta qué grado, qué punto el pasado tiene importancia, tiene relevancia en el momento actual. Aquí entonces tenemos algunos ejemplos más específicos. Cuando me sacaron esta foto, hacía un mes que me había recuperado de una tos ferina. Están aquí destacados los verbos en colores distintos porque tenemos tiempos verbales distintos igual. Cuando me sacaron esta foto, el pretérito indefinido o llamado también pretérito perfecto simple. Luego, una descripción de aquel momento pasado a que la foto hace referencia. Hacía un mes. Y luego una acción anterior, pasada, anterior a la acción de que me sacaron la foto. Hacía un mes que me había recuperado de una tos muy fuerte, de una tos ferina. Así que esta última expresión, me había recuperado, es una forma del uso del tiempo compuesto llamado pretérito pluscuamperfecto. ¿Para qué sirve? Para expresar una acción pasada anterior a otra acción también pasada. En el ejemplo de la foto, me sacaron la foto. Esto es pasado, pero antes de que me la sacaran, yo me había ya recuperado. Una acción pasada, entonces había recuperado antes de que me sacaron la foto. Un otro ejemplo está aquí en los paréntesis. Ya me lo habían dicho. Por eso no me sorprendí con la noticia. Así que recibir la noticia y no sorprenderme es una acción pasada, pero antes de eso, como ya me lo habían dicho, no hubo sorpresa. Entonces, de hecho, necesitamos pensar cuáles son las posibilidades de uso del pluscuamperfecto. Igual, esta primera entonces, expresar una acción pasada anterior a otra acción también pasada,
pero se puede utilizar para expresar una acción posterior a la del verbo principal. Fíjense que es el sentido, la construcción del sentido. Es al mismo tiempo, hace referencia también al pasado, pero fíjense que puede ser una acción posterior a la del verbo principal. Pero el detalle, necesita tener la idea de inmediatez, de rapidez de ejecución de una acción. El ejemplo que pone, el jefe nos dio una instrucción pasado y al rato ya la habíamos puesto en práctica. Es decir, una acción inmediata, pero igual nos referimos a algo en el pasado. También se puede utilizar el pluscuamperfecto para hablar de algo que se hace por primera vez, exactamente en este momento. Fíjense que hay una idea de linealidad de tiempo de corrido y hasta este punto, hasta este momento, algo había o no había sido hecho. Por ejemplo, hasta ahora nunca había probado el gazpacho. Entonces tenemos una idea de algo que se hace por primera vez exactamente en este momento. Hasta ahora nunca había probado el gazpacho. Aunque haga una referencia a este momento, pero estamos tratando de hablar de cosas como un pasado. Nunca me había probado el gazpacho hasta ahora. Así que para la formación del pretérito pluscuamperfecto necesitamos llevar en consideración estos dos elementos que lo componen, porque como es un tiempo compuesto, vamos a tener un verbo auxiliar, que es el verbo haber, que se utiliza en el pretérito imperfecto, es decir, con la terminación ia. Por eso, había. El verbo va a cambiar de acuerdo con la persona verbal. Así que yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos y así por el estilo. Luego, el haber auxiliar en pretérito imperfecto con el participio pasado regular o el participio pasado irregular del verbo principal. Aquí en la pantalla tenemos dos ejemplos. Uno con el verbo estudiar, regular, y luego con un participio pasado irregular, ver, con el participio pasado visto. Así que yo había estudiado, yo había visto, tú habías estudiado, tú habías visto. Él, ella, usted había estudiado o había visto, nosotras, nosotros habíamos estudiado, habíamos visto, vosotras, vosotros habíais estudiado, habíais visto, ellos, ellas, ustedes habían estudiado, habían visto. Hay que recordar que el participio es participio pasado y entonces pueden ser algunos regulares o irregulares. Los regulares, terminaciones en ado, ido, y los irregulares que no hay cómo predecir exactamente una forma específica para esta conclusión, para esa terminación. Un detalle interesante cuando tenemos esa terminación, sobre todo en ido. Cuando la raíz de un verbo termina en vocal, la i de la terminación ido se acentúa, pero en muchos casos no. Solamente se acentúa cuando tenemos una raíz de verbo que termina en vocal. Entonces, esta i sí va a recibir porque vamos a tener entonces un hiato, dos vocales, y estas vocales se separan. Los ejemplos aquí, leer, el participio pasado, leído, con tilde, con acento. Oír, oído. Traer, traído. ¿Ya? Pero, por ejemplo, participios como construido o huido no contienen un hiato y sí contienen un diptongo, vocales que no se separan. O la idea para los hablantes de lengua portuguesa, vocal y semivocal, semivocal y vocal. Así que no se separan, no tienen fuerza por sí solos los dos para estar separados y tampoco se acentúan. Así que los elementos comunicativos, cuando tratamos de los paisajes, aquí vamos a intentar agregar lo que estamos tratando de los pretéritos con este contenido comunicativo, los paisajes de nuestro entorno, metafóricos, simbólicos o incluso físicos, para tratar del
pasado. Agregar el elemento comunicativo, las formas de expresiones, con los elementos estructurales de lengua y los verbos. Tratando de los recuerdos, lo que hacemos no es tan solo hablar de un pasado lejano que no nos toca más, no nos afecta, sino es como una forma de revivir a través del relato con otras formas, otros colores, otros sentimientos. Es una forma de presentificación de este pasado. Lo que hacemos también es formar y luego cambiar o incluso hacer hincapié y dejarlos aún más marcados los cuadros que tenemos, las imágenes y determinados momentos de este pasado. Podemos cambiarlos, pero a la vez también podemos reforzarlos. Las descripciones en pasado entonces pueden ser resignificadas en el presente. Por eso, cuando utilizamos los pretéritos, ya sea el pretérito perfecto compuesto, el pretérito indefinido, perfecto simple, el imperfecto y el pluscuamperfecto, nos damos cuenta que ni siempre unas reglas muy bien demarcadas sirven de acuerdo con lo que tenemos en el contexto. Estos pretéritos pueden ser entonces intercambiables de acuerdo con la intencionalidad, nuestras intenciones al utilizarlos y los efectos o afectos con los que tienen relación. Aquí te pido entonces para que puedas hacer un ejercicio te pongo una foto para pensar en la niñez, un conjunto de niños jugando muy contentos, tranquilos. Así que cuando miramos hacia el pasado y hacia los recuerdos, como la foto puede nos dar una idea, pensamos en una niñez como los sucesos que ahí ocurrían en aquel entonces. Así que para hacer estos relatos podemos utilizar una descripción de acciones pasadas descriptivas que estaban ocurriendo en aquel momento o de acuerdo cómo las percibimos a través del discurso, del relato del discurso, ahora, para quién cuento, con qué intención lo cuento, o mismo las memorias que tenemos, que pueden ser distintas para personas distintas. Rememorar un determinado suceso, una determinada situación, un determinado momento, para dos personas que compartieron este momento pueden ser distintas porque son los afectos, los sentimientos, sus memorias personales, que son también las memorias del cuerpo y de los sentimientos. Por otro lado, podemos expandir la idea de pensar cómo revivir el pasado o cómo comprender el momento actual a través del relato del pasado. Así que cuando pensamos, por ejemplo, de una forma más ampliada nuestra América, la historia de nuestra América, podemos pensar que tenemos una comprensión del pasado a través del imaginario popular. Hay mucho de imaginación, hay mucho de historia oficial, es verdad, pero también los elementos de una diversidad de personas, de grupos, de culturas, las riquezas de los lenguajes, la mismísima naturaleza exuberante y la forma como los grupos se relacionan con todo esto. Esto de una forma u otra va a interferir en la manera como comprendemos lo que ha pasado, lo que pasó. Los sucesos históricos, ¿cómo es que fueron relatados? ¿Por quiénes? ¿En cuáles documentos? ¿Cómo es que se crea el imaginario sobre los países, sobre toda la América, pero los países y sus paisajes más específicos? Vamos a pensar, por ejemplo, las regiones más que se puede comprender como la Amazonía, que es todo un imaginario de la selva, o la Pampa Argentina, o la Pampa también al sur de Brasil, para nosotros en Mato Grosso do Sul, el Pantanal o los países vecinos, el Chaco, como en Bolivia, en Paraguay, etc. Y luego los pueblos también
que forman esta riqueza cultural y esta diversidad. Cómo es que comprenden los relatos de su historia que les hacen pensar o construir su imaginario o su forma de vivir en el presente. Cuando tratamos de pensar en estas relaciones de memorias, hacer relatos y hablar, esta es la idea para la clase, una clase de lengua nivel 3, en que cada estudiante puede expresarse o oralmente, ya sea por escrito, pero desarrollando las ideas. Así que no es tan solo hacer una mera descripción, con un grupo, un conjunto de palabras, un conjunto de verbos. No, pero es argumentar, hablar más, expandir, poner en cuestión las historias del pasado, los relatos, etc. Y para eso necesitamos de elementos de lengua como los conectores de la argumentación, que son esos conectores que van a dar los nexos, porque no hablamos en bloques distintos, cada bloque que no tiene nada que ver con el otro, no, todo se entrelaza, forma un todo coherente, coheso, así que estos conectores constituyen una buena argumentación y la construcción del sentido. Bueno, así que para organizar las ideas, podemos utilizar estos conectores de la argumentación. Por ejemplo, para iniciar o en el inicio, si vamos a hacer una enumeración, podemos utilizar primero, primeramente, luego seguimos, viene la segunda parte, entonces segundo, y son formas de enumeración. También se puede utilizar por un lado y por otro, o también por otro lado, por una parte, por otra o por otra parte. Hay que tener en cuenta si hace falta poner o no la repetición por un lado, por otro lado, por una parte, por otra parte. A veces no. Si estas dos formas de contrastar las ideas ya están bien expresas, bien expresadas, no hace falta la repetición, se opta por la omisión, es mejor. Para el desarrollo, entonces, digamos que sería la mitad de esta argumentación, podemos seguir con a continuación, luego, después, más tarde, entonces. Y por fin, en la conclusión, finalmente, en conclusión, por todo ello o por todo eso, por eso, en resumen, en definitiva, en suma. Son conectores que vale la pena que puedas utilizar, entrenar un poquito su utilización. Desde el punto de vista del desarrollo mismo de la argumentación, ¿cómo es que vamos? Porque iniciar quizás sea más fácil. Introducimos el asunto. De esto vamos a tratar. Luego, el desarrollo de la argumentación quizás sea lo más problemático, porque iniciar y quizás concluir ya sabemos más o menos cómo hacerlo. El desarrollo sí necesitamos pensar qué es lo que queremos, qué es lo que intentamos hacer. Podemos solamente añadir información y si vamos a añadir cuáles conectores utilizar. Además, también encima, asimismo, incluso. Si queremos contrastar ideas, pero sin embargo, aún y todo, aunque, en cambio, a pesar de que. Si queremos expresar una causa y luego una consecuencia, pero la causa debido a, como, ya que, puesto que, dado que, a causa de que, gracias a que, no porque algo, sino porque, y concluimos entonces este desarrollo expresando la causa. La consecuencia. Así que, en consecuencia, es por todo esto o es por todo eso que o por lo que, por eso, de ahí que, luego. Si queremos expresar la finalidad, ¿para qué? A o a qué, a fin de qué. Cuando hace falta reformular ideas, algunas expresiones son muy usuales, así como los hablantes de portugués reconocen esto y se reformula muchísimo. Cuando hablamos, también en español hay estas formas. O sea, bueno, eso es. Es decir, en otras palabras, dicho de otro modo.
Entonces son formas de utilizar estos nexos o conectores para una reformulación de ideas. También es posible referirse a algo ya mencionado, a una idea anterior, respecto a, en cuanto a, en relación con, referente a tal tema. En el relato, ¿cómo es que podemos utilizar entonces estos nexos? Vamos a hacer aquí un repase y verlos con más atención o como una revisión muchísimo más. Los nexos en el relato, que pueden ser de causa, consecuencia, tiempo, simultaneidad, en fin, podéis echar un vistazo, sería muy bueno congelar esta imagen o fijarse en las láminas de la clase para que tengamos una idea de cuáles son y cómo poder utilizarlos. Entonces, causa, como hemos visto, cómo, por qué, es que, puesto que, consecuencia, por eso, por tanto, por esta razón, por este motivo. Fíjense que nos adelantamos un poquito otras formas de expresión de lo que estamos viendo hace un ratito. Tiempo, cómo expresar, utilizar los nexos de tiempo. Cuando, al cabo de, antes de, después de, en ese momento, nunca antes, todavía. Fíjate que ya hemos utilizado algunos de algunos de estos nexos en ejemplos anteriores. También la simultaneidad cuando dos acciones ocurren al mismo tiempo. Este primero es muy usual en español, mientras. Exactamente esta idea, al mismo tiempo, la simultaneidad, mientras. También en tanto, entre tanto o al mismo tiempo. Para expresar la oposición, ideas casi contrarias, pero sin embargo, con todo, no obstante, pese a que. Y si queremos hacer esta organización, una secuencia por partes, por un lado, por otro, primeramente, en primer lugar, en segundo, a lo largo de, al final. ¿Por qué estamos hablando de esto y repasando un poquito? Sí, recién hablamos de ellos. Exactamente porque los nexos son importantísimos en la construcción de los sentidos, en la construcción de las oraciones. En este curso vamos a tratar un poco de estas construcciones sintácticas en lengua española, mirar con más detenimiento en algunas formas de construcción de las oraciones, los tipos de verbo, del sintagma nominal y los tipos de oraciones. Así que la oración, aquella expresión que va a tener un verbo para una frase, necesita tener un verbo para hacer una oración. Así que cuando comprendemos este concepto de la oración, ya sea pensarlo sobre todo para la expresión de sentidos y la comunicación, porque vamos a comunicar los sentidos, tratamos de esto. ¿Qué ideas quiero que la persona, el interlocutor, pueda comprender? ¿Qué sentidos exactamente estoy intentando construir, expresar? Algunas ideas en esta construcción de las oraciones pueden estar relacionadas a través de una forma de dependencia o de coordinación. Cuando hay la idea de dependencia es lo que tenemos lo que se llama subordinación. Pero ahora vamos a ver aquí cuando no hay esta relación de dependencia para la construcción del sentido pleno. Tenemos oraciones que se relacionan pero sin depender una de otras. En este caso, las oraciones son coordinadas. El sentido propio, es decir, el sentido completo de las sentencias, se percibe más fácilmente y se puede separarlas tranquilamente. Si son oraciones coordinantes, ellas van a tener un tipo de nexo que se llama coordinante. Entonces, hay un nexo coordinante entre ellas que van a agregar información, pero podían estar aisladas, sin interferencia en la construcción del sentido. Podría aislarlas y no iba a pasar nada con el sentido. Comprenderíamos los sentidos de todos modos.
Algunos tipos de las oraciones coordinadas son las copulativas, las disyuntivas, las distributivas y las explicativas. Así que vamos a verlas un poquito a partir de ahora. Entonces, estos tipos de oraciones coordinadas. La primera, el primer tipo, son las oraciones copulativas, perdón, las oraciones copulativas. ¿Qué son estas? Bueno, tenemos entonces dos oraciones simples que se coordinan, se vinculan a través de conjunciones copulativas, es decir, que expresan una sumatoria o una unión de las dos sentencias, de las dos oraciones. ¿Cuáles son las conjunciones copulativas en español? La I, representada como la Y, y siempre que la palabra que viene después empieza por I en español, excepto cuando hay el diptongo IE, se cambia la I por E. ¿Ya? Es como las conjunciones copulativas tenemos también NI, Y, que se cambia por E cuando la palabra o la expresión que viene después empieza por I y no es el diptongo IE, o entonces ni, como vamos a ver en los ejemplos aquí. Es verdad que los jóvenes de hoy ni se preocupan por la historia ni piensan en el futuro. Entonces, ni una cosa ni otra cosa, pero la idea es de sumatoria, así que es una conjunción copulativa. Luego, algunos trabajan y estudian. Entonces, esta es la conjunción copulativa, dos ideas, una que se agrega a la otra, pero podrían estar separadas. Los jóvenes de hoy no se preocupan por la historia. Los jóvenes de hoy no piensan en el futuro. Algunos jóvenes trabajan y estudian a la vez. Estos mismos jóvenes estudian. Entonces tenemos aquí dos sentencias que se coordinan, pero no hay una relación de dependencia. Los sentidos plenos están en cada una. Luego, cuando tenemos estas oraciones adversativas, es cuando expresan oposición o incluso una confrontación de sentido entre las oraciones simples. ¿Cuáles son las conjunciones adversativas? Pero más, aunque, sin embargo, sino. Algunos ejemplos entonces. Me gustan los cuentos, pero ahora los veo con otros ojos. Sufrió mucho, sin embargo, logró éxito. No estudia, sino que trabaja. Así que no estamos agregando una información como un sumatorio, agregamos una información, pero que va al sentido opuesto. Las disyuntivas van a expresar una opción, una exclusión, mediante las conjunciones o. Luego, cuando la palabra o la expresión que viene después empieza por o, se cambia por u. O entonces, o bien. ¿Conoces la verdadera historia o creemos en la dicha historia oficial? O bien estudio o bien trabajo. Así que tenemos la idea de opciones en estas oraciones. Las distributivas van a expresar alternativa, pero mediante diferencias lógicas, diferencias temporales, a veces espaciales o diferencias de cualquier otro tipo. Y para esto utilizamos las llamadas conjunciones distributivas ya, ya, bien, bien, sea, sea. Fíjense en los ejemplos, ya ganamos nosotros, ya el otro equipo se lleva el título. Entonces, será para uno, será para otro. Uno se va a llevar. Bien ganamos nosotros, bien el otro equipo se lleva el título. Entonces aquí distribuimos, tenemos esa diferencia lógica. Uno va a ganar, ya sea nosotros, ya sea el otro. No es una idea, por ejemplo, de exclusión, pero una alternancia aquí que se distribuye a través de una diferencia lógica. Siguiente. Las explicativas van a expresar, claro, una explicación o una aclaración para una de las dos oraciones simples. Y para esto empleamos aquí los nexos, es decir, esto es o sea,
Entonces son formas de reformulación para aclarar, para explicar, ampliar el sentido. Tuve una buena niñez, es decir, tengo buenos recuerdos. No voy a pensar en malos recuerdos porque como tuve una buena niñez, entonces solo tendré esos buenos recuerdos. Bueno, con todo, con eso y todo, ahora te toca a ti, entrénate un poquito. Comunícate para hacer relatos en el pasado, empleando los nexos y agregando los temas de paisajes e identidades. Este es un ejercicio muy interesante que puedes hacer oralmente o por escrito, pero lo importante es agregar este contenido de expresión, a trabajar el vocabulario y luego también los contenidos de la estructura gramatical con los verbos y los nexos. Fíjate en algunos ejemplos a continuación con algunos sitios que vamos a tener aquí, algunas imágenes, algunas ideas y los símbolos también conocidos en el mundo hispánico o latinoamericano. La idea entonces es entrenarte procurando hablar, hacer estos relatos pensando en el pasado, las historias que nos llegan. Los paisajes de América, tenemos aquí uno muy conocido en Perú, Machu Picchu, la región del Cusco. Y un ejemplo, nunca antes o nunca me había fijado en los detalles de la ubicación de esta ciudad precolombina. Entonces está ahí, sigue hasta hoy como un recuerdo del pasado que lo presentifica, que es lo que hacemos con este pasado. A lo largo del tiempo se mantiene o se ha mantenido igual que en la época de la llegada de los españoles. Fíjense que podemos intercambiar aquí, podemos utilizar un pasado, el presente histórico, rutinario, habitual, se mantiene, o podemos utilizar si la expresión en el pasado se mantuvo a lo largo del tiempo, se mantuvo igual que en la época de la llegada de los españoles. Luego, incluso el pretérito perfecto, que es compuesto, se podría utilizar. Desde mi punto de vista, guarda relación con el momento actual. A lo largo del tiempo se ha mantenido igual que en la época precolombina. Entonces, la idea de que los pasados, estos tiempos pueden ser intercambiables de acuerdo con la intencionalidad, la forma de expresión y construcción de sentidos. Otros paisajes sudamericanos conocidos, tenemos aquí la cordillera de los Andes, toda la región, sobre todo de Chile, que está ahí aislada de Sudamérica por la cordillera, y luego el Pacífico, el Océano Pacífico, o también la región del Gran Chaco para Bolivia y para el Paraguay. Estos paisajes entonces ayudan a componer la idea de una identidad de grupos de personas de estos países, como les hablamos, Machu Picchu en el Perú, la cordillera para Chile, también para Argentina, luego el Chaco para Bolivia, para Paraguay, etc. Aquí tenemos la Amazonía, Brasil comparte una parte de la Amazonía y toda la descripción de este entorno natural, el agua, los ríos, la naturaleza de una forma general que se plasma en los distintos relatos de la selva. Hay toda una literatura que va a hablar de este espacio como personaje o como entorno importante en la constitución de la identidad de estos grupos, de estas personas. ¿Ya? Entonces, pensar que tenemos aquí todo un imaginario popular construido a lo largo del tiempo de Amazonía y sus pueblos, sus leyendas, sus historias. Como recién he dicho, la selva entonces que Brasil comparte con otros países como Perú y Colombia. Entonces se dice que el nombre Amazonas surgió de una guerra que Francisco Villana libró con los tapuyas y otras tribus que habitaban la región desde hace mucho tiempo. Las mujeres de la tribu lucharon junto con los hombres, como era su costumbre, algo que ya habían hecho en otras tantas veces en años pasados.
Orellana derivó el nombre Amazonas de las Amazonas de la mitología griega, así que utilizó sus conocimientos que tenía, lo que le parecía conocido, las Amazonas de la mitología griega, y luego utiliza este mismo nombre para la región y para los pueblos de esta región, porque las mujeres luchaban junto con los hombres. A lo largo del tiempo, el imaginario sobre Amazonía se ha difundido, pero la realidad de la selva requiere atención y acciones concretas. Así que, ¿cómo es que debemos comprender estos relatos de un pasado o esta relación del pasado con el momento actual? A principios del siglo XXI, cuando estamos ahora, ¿verdad? A principios del siglo XXI, la deforestación de la selva amazónica ya se había convertido en tema de destaque en las agendas de gobiernos y organizaciones preocupadas con el ambiente y la vida en el planeta. Así que nos vivimos tan solo de estos recuerdos, de estos relatos, a veces hasta mágicos de un pasado. Hay que actualizarlos y ver cuál es la realidad del momento actual y lo que se debe hacer en función de una vida común. Así que este ejercicio propuesto es para que podamos seguir trabajando la expresión y podéis utilizar, ampliar el vocabulario pensando en nombre de estos lugares, buscar ciudades específicas, buscar aspectos geográficos más interesantes, ampliar este vocabulario tratando del clima, de la cultura, del paisaje, buscar adjetivos nuevos. Esto es todo un trabajo, un ejercicio con los textos presentados en la unidad, además con los materiales de la curaduría u otros que puedan interesar. La idea es utilizarlos, hablar, escribir, emplear elementos de nexo para la conexión de ideas, hacer descripciones cada vez más elaboradas de los espacios, presentar otras informaciones de contenido histórico, cultural, social, en fin, presentar detalles específicos y que puedan ser de interés en la constitución de las identidades de estos paisajes también. En esto vamos a confrontar a veces o ampliar que sea el imaginario que tenemos, nuestro imaginario personal y el imaginario popular, que es lo que la gente ya sabe, piensa, cree. Aquí en el mundo hispánico, por ejemplo, en la primera imagen vamos a tener un elemento importante de la constitución del mundo hispánico, del mundo español, con los molinos de viento, que viene desde la constitución de la literatura, con el Quijote, o igual los paisajes específicos de esta nación. O podemos pensar otros países que tienen playas, este contacto con los océanos, como la región de México y las playas del Caribe, de Centroamérica, en fin. Entonces, todo esto guarda relación con los pueblos, con la forma de vivir, con su identidad, como elementos emblemáticos o pintorescos que van a ayudar a conformar el imaginario y la identidad, como aquí un sombrero de los mariachis mexicanos o igual paraguayos o de otros lugares también, el baile, el flamenco muy español, el arpa de la cultura paraguaya, etc. Así que son estos elementos que están poblando nuestros imaginarios personales o de estos grupos. Luego, entonces, para hacer un repaso, hablando de todo lo que conforma una idea del pasado o esos relatos que nos llegan para formación de identidades, utilicen un poco más y fíjense más, con más detalles en estos usos de algunos tiempos verbales, como el presente, que trata de un pasado como siendo un presente histórico, o el pretérito perfecto, o el pretérito indefinido, o el pluscuamperfecto y el imperfecto. Tenemos aquí algunos ejemplos. En la primera, para presente histórico, Colón llega a América en 1492. Voy a vivir en Madrid en 2006. Es como estar haciendo un relato. ¿Por qué utilizar la idea de un presente histórico?
Voy a vivir en Madrid en 2006. Es la forma como hago la construcción del relato. Mis padres se casan en enero de 1975 y empiezan una gran familia. Entonces, la idea del presente que remite también a un pasado. El pretérito perfecto, que está un poco más limitado por algunos marcos de tiempo, pero igual, he vivido en Madrid desde 2006, mis padres se han casado en este año, o lo que sea. Luego el indefinido, que como el mismo nombre dice, por definición, a veces no hay un marco temporal muy bien demarcado. Colón llegó a América en una fecha cualquiera, en el 1492. Fui a vivir en Madrid en 2006. Se casaron hace muchos años. ¿Ya? Luego el pluscuamperfecto con la idea, como hemos visto algunos usos específicos, sobre todo como una acción pasada anterior a otra también pasada. Colón ya había llegado a América cuando algo más ocurrió. Entonces necesitamos de una otra acción pasada. Ya había ido a vivir ahí cuando compraron la casa, ya se habían casado, etc. Pero hay otros usos también, pueden volver o fijarse en las láminas para tener una idea de estos usos del pluscuamperfecto en español. Y el imperfecto como el tiempo más elegido de las narraciones para descripciones de momentos pasados al que nos referimos. Colón llegaba cuando algo pasa. Entonces aquí tenemos la idea de una simultaneidad de esta acción que está en andamiento. Ya vivía en Madrid en tal época o cuando pasa tal cosa, etc. Mientras se casaban, entonces da la idea de una otra acción pasada simultánea. Aquí en este diagrama lo que tenemos es de nuevo una forma de repasar esta idea de los pretéritos haciendo relatos y revisitando memorias. Los pretéritos pueden ser intercambiables o puedo elegirlos de acuerdo con las intencionalidades, los efectos que busco y los afectos, la relación con el momento actual y los afectos de esta rememoración, de esto, recontar los relatos. El vocabulario y expresión para hacer las descripciones. Podemos utilizar los sustantivos, adjetivos, artículos y demás cualificativos o determinantes que nos ayudan entonces a describir más ampliamente lo que queremos. Y para todo, para la construcción del sentido, de la argumentación, utilizar los nexos, que podemos coordinar ideas, hacer secuencia, hablar de secuencia de acciones, explicar causas, consecuencias, hacer oposiciones, alternativas, etc. Es decir, con todo eso hay un material interesante y muy amplio para que cada uno pueda mejorar su uso de la lengua, sus habilidades, sus competencias a través de lo que se ha propuesto en esta clase. Así que terminamos, aquí están las referencias. Buenos estudios, hagan las tareas por favor y hasta pronto en la próxima clase.